gustaría agradecer a la organización que me haya invitado por varias razones. La primera de ellas es que al tener que explicar lo que has venido trabajando durante los últimos años, pues siempre es gratificante, se aprende mucho. Explicando las cosas que haces, uno mismo aprende mucho. Aprendemos mucho de lo que oímos que explican nuestros colegas y luego aprenderemos mucho también de las preguntas que nos hagáis, que son fundamentales también para provocar la reflexión. Antes Eduard, parece que no funciona. Antes Eduard ha roto un poco el hielo y ha dicho que, bueno, ha comentado lo del submundo friki de la búsqueda documental, pues él ha roto el hielo y yo voy a continuar por la misma línea. Yo también vengo de un submundo friki, que es el mundo de las bases de datos. Son submundos muy especiales, pero que yo creo que en el futuro van a tener un papel importantísimo en la investigación, porque, como ha comentado Eduard, cada vez estamos acumulando más información, mucha información, y necesitamos herramientas y estrategias y metodologías para poder explotar toda esta información que estamos generando. Y esto están haciendo, esto está desarrollándose ahora mismo. Hasta ahora estábamos, digamos, en la prehistoria de lo que sería el tratamiento de la información, y en el futuro tenemos que ver cambios espectaculares en este sentido. Yo os voy a hablar solo de, naturalmente, mi área de especialización, que es las bases de datos de composición de alimentos, que en los últimos años, ya os digo, se han movido muchas cosas y yo creo que en el futuro se van a ver cosas muy interesantes al respecto. Os he preparado un pequeño índice de lo que vamos a tratar, más que nada para orientaros un poco en mi exposición, y vamos a empezar intentando definir qué son y para qué sirven las bases de datos de composición de alimentos. Yo creo que todos estamos de acuerdo que nos interesa, nuestro interés común es investigar la alimentación y la nutrición de los individuos o las poblaciones. En este caso os he puesto una transparencia en la que aparece un conocido personaje de ficción, del cual se podría escribir una tesis doctoral de su dieta y de cómo sobrevive a ella. Para estudiar la dieta de un individuo o una población, evidentemente lo podemos hacer en términos de alimentos. Podemos describir su dieta en términos de alimentos, pero bien es verdad que tarde o temprano tendremos que investigar cuáles son los compuestos químicos que este individuo, esta población está ingiriendo con estos alimentos. Porque las relaciones causales que vamos a intentar encontrar, la manera más fácil de establecerlas es estudiando la ingesta de los compuestos químicos. Y los alimentos son muy complejos desde el punto de vista químico. Es verdad, en los alimentos hay nutrientes, que es nuestro principal motivo de interés, pero no hay que olvidar que hay una infinidad de compuestos, algunos con propiedades protectoras de la salud, otros con propiedades que son indeseables, pero todos ellos, y otros con ninguna actividad conocida, al menos hasta ahora, pero es verdad que todos ellos ingresan con nuestra alimentación. Bien, podríamos utilizar para investigar la dieta de los individuos análisis químicos cada vez que intentáramos describir la dieta en términos de compuestos químicos, pero esto sería un trabajo absolutamente inabordable si cada vez que tuviéramos que analizar la dieta de un individuo lo hiciéramos cogiendo muestras de su alimentación y analizándola químicamente. Por lo tanto, estaremos de acuerdo todos que lo que necesitamos son datos de composición de alimentos. Claro, ¿de dónde los obtenemos estos datos? Los podríamos obtener a lo mejor de artículos científicos, pero esto la verdad es que es difícil de asumir. Necesitamos algún documento que compile, que reúna toda la información que existe sobre la composición química, ¿vale? Y nutricional, obviamente. Estos datos, una vez compilados, nos van a permitir, como comentábamos antes, evaluar la dieta de los individuos y de la población, pero también van a ser imprescindibles para planificar la dieta de estos individuos o de estas poblaciones e intentar cumplir con unos objetivos determinados, que pueden ser unas recomendaciones nutricionales, por ejemplo, ¿de acuerdo? O la limitación de la ingesta de determinados alimentos.
Por lo tanto, estamos de acuerdo que una de las aplicaciones más importantes de los datos y de las tablas de composición de alimentos es justamente la realización de estudios nutricionales en los que se cuantifica la ingesta de estos compuestos. Pero no es la única utilización. Luego también puede ser necesaria para la planificación, y no nos olvidemos también de que muchas veces para formular determinados alimentos en la industria alimentaria o también para etiquetar nutricionalmente determinados alimentos, necesitamos de datos de composición de alimentos. El etiquetado nutricional de los alimentos se permite hacer con datos de composición de alimentos, de tablas. No es necesario hacer análisis, se puede hacer a partir de tales datos. Y por último, y muy importante, es la utilización, por ejemplo, en docencia. Las universidades donde impartimos el grado o el diplomado de nutrición humana dietética necesitamos esta información para enseñar a nuestros alumnos, y luego también en laboratorios de análisis o para la elaboración de regulaciones legales. Los técnicos que aportan su conocimiento para elaborar determinadas regulaciones legales a veces necesitan de esta información sobre composición de alimentos. Así pues, necesitamos estas compilaciones de datos, necesitamos bases de datos o tablas de composición de alimentos, que vienen a ser cosas muy parecidas, que en realidad son colecciones de datos representativos de la composición química de los alimentos. Y yo querría subrayar la palabra representativos. Estos datos tienen que representar aquello que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, si hacemos una base de datos de composición de alimentos españoles, tenemos que intentar que esta base de datos represente la composición de los alimentos que se pueden encontrar en el mercado español. Es así, porque estos alimentos sabemos que su composición puede cambiar respecto a otros mercados. Una tabla, una base de datos de composición de alimentos, y empezaremos hablando de tabla de composición de alimentos porque es lo más sencillo, es el objeto, el documento que tiene una estructura más sencilla, se compone básicamente de estos tres componentes. Por un lado, la lista de alimentos, por otro lado, la lista de nutrientes o de compuestos químicos, y por otro lado, la lista, los valores para los cuales se dan la información sobre composición. Nosotros utilizaremos estos tres conceptos y evidentemente la fuente de estos datos, que es otra cuestión muy importante, de dónde salen estos datos, para intentar explicar los aspectos más importantes de la elaboración y la utilización de bases de datos de composición. Y me gustaría empezar hablando justamente de cuáles se consideran que son los principales métodos de elaboración de bases de datos. Parece que el puntero no funciona. El principal método, el primer método de elaboración de bases de datos es el método directo. El método directo es un método que consiste en planificar un muestreo de alimentos, seleccionar unas técnicas analíticas y analizar estas muestras de alimentos, y una vez se tienen todos estos datos de análisis de la composición de estos alimentos, reunirlos, compilarlos en una base de datos y, por último, publicarlos. Publicarlos es difundirlos en formato electrónico, en formato impreso. A partir de las bases de datos de composición de alimentos se pueden generar tablas de composición. Este método tiene una ventaja clarísima, y es que controlamos absolutamente todo el proceso. La elección, el diseño del plan de muestreo. Y el plan de muestreo es importantísimo para poder conseguir la representatividad de la base de datos. La planificación del plan de muestreo, la selección de las técnicas analíticas, que elegiremos obviamente las que sean más convenientes. Y luego todo el proceso de compilación de datos está absolutamente controlado por nosotros. Si lo diseñamos bien, este método es el que ofrece los datos de mayor calidad. Problema de este método, que es terriblemente caro, es carísimo. Pensad que analizar una sola muestra de alimentos para los principales nutrientes, incluyendo vitaminas y minerales más importantes, una sola muestra de alimentos puede llegar a costar 3.000 euros. Esto es, si uno se hace 4 multiplicaciones, verá que para analizar
los alimentos más importantes del mercado español saldrían unas cantidades astronómicas. Por lo tanto, necesitamos una alternativa que nos permita economizar. Y la alternativa es el método indirecto. El método indirecto consiste en buscar información existente sobre composición de los alimentos, recopilarla, y esto es un trabajo bastante arduo, y una vez la tenemos recopilada, tenemos que someterla a un escrutinio, ver si esta información cumple con estos requisitos que nosotros hemos establecido que debe cumplir. Pensad que aquí no podemos controlar ni el muestreo, ni podemos controlar la elección de la técnica analítica. Nos encontramos lo que hay, y a veces lo que hay no cumple adecuadamente con nuestras necesidades. Por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho que los datos sean representativos de los alimentos existentes en el mercado español. Si la publicación que estoy consultando me está dando composición de un alimento que no es el que habitualmente se encuentra en el mercado español, pues esta información no me sirve. No la puedo utilizar para hacer mi base de datos de composición española, en este caso. Luego, el método analítico, muchas veces se piensa que cualquier método analítico, mientras analice lo que te interesa, vale, y no es así. No me voy a extender en este punto porque sería también, nos ocuparía seguramente todo un día hablar sobre esto, pero no es así. Para hacer una base de datos de composición de alimentos, de aplicación en el ámbito de la nutrición, hay algunos métodos analíticos que no sirven, que no son los adecuados. Pueden ser los adecuados para otros fines, pero no para hacer una base de datos de composición de alimentos. Por lo tanto, tenemos que someter los datos a un escrutinio, y este escrutinio es dato por dato. Tiene que ser cada uno de los datos que contiene la base de datos. Ya os podéis imaginar lo que representa esto. Luego, una vez sometido este escrutinio, podemos hacer la compilación de los datos, reunirlos y publicarlos. ¿Qué ventajas tiene este método? Pues que es mucho más barato que el anterior. Problemas, el tiempo. Requiere mucho tiempo y requiere un personal con una cierta preparación. Normalmente se opta por el método combinado. El método combinado es el método que optimiza lo que sería la relación costes-calidad de la base de datos, ¿vale? En este método nosotros seleccionamos los alimentos que tienen un peso más importante en la alimentación de la población a la cual queremos destinar la base de datos, y estos alimentos, que es una selección muy concreta, a estos sí los vamos a muestrear y los vamos a analizar. Y para estos alimentos, que tienen un peso importante en la alimentación de la población, vamos a tener datos de alta calidad. Pero los alimentos que tienen un peso bajo en la alimentación de la población, para estos alimentos lo que vamos a hacer es seguir la estrategia del método indirecto. Vamos a buscar información y vamos a compilar esta información sometiéndola a escrutinio, a examen, y lo que haremos será combinar en una misma base de datos los datos procedentes de estos dos métodos diferentes, el método indirecto y el método directo. En principio este es el método de elección hoy en día. Si podemos, evidentemente, si nadamos en la abundancia y tenemos mucho dinero, método directo y ya está. Pero no es el caso. Ya lo sabéis que en investigación y en estos no sé nada precisamente en dólares o en euros, ¿eh? Por lo tanto, este es el mejor método, pero tiene un inconveniente, y es que al utilizar el método indirecto para obtener los datos de los alimentos que tienen un peso bajo en la alimentación de los individuos, nos van a quedar muchos valores desconocidos, muchos huecos en la base de datos, donde no hemos obtenido información porque a lo mejor no existe información al respecto publicada o no hemos podido acceder a ella. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? No se pueden dejar estos huecos en la base de datos, se tiene que proceder de una manera determinada que veremos más adelante. Vamos a ver cuáles son los aspectos fundamentales en la elaboración de la base de datos, y para ello vamos a hablar primero de fuentes de información. Bueno, ya sabemos, de fuentes de información podemos tener los análisis realizados expresamente, son los datos estrella, como he puesto en la transparencia. El problema es el dinero. Estos datos, evidentemente, los vamos a utilizar solo para aquellos alimentos más importantes.
Luego vamos a utilizar datos existentes, que vamos a extraer principalmente de artículos científicos publicados en revistas. Tiene ventajas utilizar artículos científicos porque en principio estos artículos han sido sometidos a una revisión, por lo tanto hay un filtro al respecto, pero aún así nosotros tendremos que volverlos a someter a examen, a escrutinio, como decíamos antes. El problema es el tiempo, requiere mucho tiempo porque hay que examinar dato por dato por dato. Si uno tiene una cierta sistemática y conociendo las estrategias adecuadas, pues puede intentar acelerar el proceso, pero ya os digo yo que se tarda mucho. Os lo digo por experiencia. Y luego hay también la posibilidad de consultar tesis doctorales y otros trabajos académicos, lo que conocemos normalmente como literatura gris, o informes de empresas, que a veces nos pueden ofrecer información interesante, pero volvemos a tener que, sobre todo, revisar estos datos. Y por último hay los datos suministrados por empresas. Estos también se pueden utilizar, pero peligro. Aquí puede ser que estos datos no cumplan con los requisitos que nosotros hemos establecido para nuestra base de datos. A veces las empresas tienen datos que en realidad han obtenido de otras tablas de composición, con lo cual estaremos utilizando datos de empresa pensando que son datos analíticos y no lo son datos de otra tabla de composición. Y aquí se pueden dar problemas de coherencia de tratamiento de datos. Por último, no hay que olvidar que dentro del sistema de información que nosotros hayamos diseñado para elaborar esta base de datos, nosotros podemos generar datos. Por ejemplo, para calcular los carbohidratos totales nosotros no tenemos que buscarlos. Si tenemos los datos de azúcares y polisacáridos, podemos calcular el total. Estos son datos generados dentro del sistema, no son datos buscados en fuentes de información. Luego también podemos calcular la composición de alimentos a partir de recetas. Evidentemente, teniendo algoritmos y factores de ajuste por cocción, pero estos datos son generados dentro del sistema. Y, por último, también podemos hacer estimaciones, lo que en nuestro mundo de las bases de datos llamamos atribuciones y suposiciones. Por ejemplo, decir que la lechuga tiene 0 de colesterol es una cosa que aceptaríamos todos los que estamos aquí. Y esto es una atribución que estamos realizando. Yo no necesito, para hacer mi base de datos, ir a buscar qué cantidad de colesterol hay en la lechuga. Como sé que la cantidad es 0, sencillamente adjudico este valor y ya no necesito buscar ningún valor más para ese alimento y ese nutriente, o componente en este caso, ¿vale? Pensad que aproximadamente entre un 15 y un 20% de los valores de una base de datos son este tipo de ceros directos, aproximadamente. ¿Y los alimentos? ¿Qué alimentos debemos incluir en la base de datos? Bueno, esto depende del objetivo que tenga la base de datos. Si la base de datos que queremos diseñar tiene como objetivo, por ejemplo, incluir la información nutricional de los productos de una empresa, pues tendrá que tener la lista de productos de esta empresa, es obvio, ¿no? Nosotros vamos a hablar de lo que deberían tener las bases de datos nacionales. En este sentido, los norteamericanos, que están muy avanzados en este tema, pues han descrito que una base de datos nacional tendría que tener los alimentos fundamentales como mínimo, que son los alimentos que aportan un 80% de cada nutriente a la dieta de la población y juntos aportan un 90% de todos los nutrientes que ingiere esa población. Por lo tanto, ya tenemos un criterio para seleccionar la lista. Y luego la aportación de nutrientes, también aquellos alimentos que aportan una cantidad de nutrientes importante y que interesa en términos de salud pública. Por ejemplo, a lo mejor hay alimentos que son especialmente ricos en hierro, que no son alimentos fundamentales, pero como la prevalencia de anemia de hierro pues, es importante en nuestra población, pues consideramos que es interesante que este alimento esté en la lista. Y por último, los factores comerciales y económicos. Y es que muchas veces se escogen los alimentos porque interesa conocer su composición para, no sé, pues razones comerciales o razones de importación o de exportación del alimento, ¿vale?
¿Cómo se deciden los alimentos fundamentales? Bueno, pues haciendo cosas como esta, una suma acumulada a la aportación que realiza cada alimento a la dieta de la población. Este es un ejemplo, sencillamente, que os he puesto para ilustrarlo. Son datos de la encuesta nutricional de la población catalana y, como veis, estos serían la lista de alimentos que aportan un 50% de la ingesta de grasa de la población catalana. Fijaos que con 19 alimentos explicamos el 50% de la ingesta de grasa, con 19 alimentos, con lo cual ya podéis ver que priorizar los alimentos es fundamental. Tenemos que seleccionar aquellos alimentos que realmente nos van a servir para describir la ingesta de nutrientes de nuestra población. Y fijaos también que a veces hay alimentos que son bastante obvios, que tienen que aparecer en esta lista, como estos que tenéis aquí, el aceite de oliva, la mayonesa o el aceite de girasol, pero que a veces aparecen alimentos que en principio consideramos que sí, que tienen grasa, pero tampoco no tienen una cantidad espectacular de grasa, pero están aquí porque son alimentos que se consumen en grandes cantidades. Luego, con el tema de los alimentos hay un problema en cuanto a la descripción de los alimentos. Aquí os he puesto un ejemplo de diferentes problemas que hay cuando se describen los alimentos. Los nombres comunes que normalmente utilizamos a veces no nos ayudan a describir adecuadamente los alimentos y tenemos que buscar otros sistemas que sean mucho más finos describiendo los alimentos, especialmente cuando se hacen tablas de composición. Normalmente en las tablas de composición lo que se utiliza es un sistema por facetas. Esto quiere decir que para cada alimento vamos a tener que describir las facetas más importantes que nos ayudarán a identificarlo adecuadamente y que evitarán confusiones respecto a otros alimentos. Hay un sistema, el sistema Langual, que parece ser el que será el futuro en cuanto a descripción de alimentos dentro de la base de datos, que se rige por este principio de facetas. Y cada faceta tiene un tesauro de términos, como el que comentaba antes Eduard. Cada faceta tiene un tesauro de términos. De manera que nosotros tenemos una lista de descriptores limitada para cada faceta de alimento y tenemos que describir el alimento utilizando estos descriptores. Evidentemente, estos descriptores se van revisando y se van ampliando periódicamente. ¿Cómo se describiría un alimento en Langual? Así. Evidentemente, esto no es práctico desde el punto de vista del usuario de tablas de composición, es cierto. Pero pensad que esto está pensado no para que lo utilice el usuario, digamos, de modo crudo, sino para que lo utilicen los que nos dedicamos a compilar bases de datos. Sin embargo, el usuario es posible que acabe utilizando este sistema para hacer búsquedas de alimentos. Por ejemplo, si yo quiero buscar aquellos alimentos que tienen 3 o 4 descriptores de los que tenéis indicados aquí, por ejemplo, pues que sea un alimento elaborado a partir de maíz, que sea un cereal de desayuno y que además tenga vitaminas o hierro añadido. Pues yo selecciono estos 3 descriptores y un sistema informático me hará la búsqueda de los alimentos que tienen estos 3 descriptores. Para esto es tremendamente práctico el Langual. Clasificación de alimentos. Bueno, hay sistemas de clasificación de alimentos. Normalmente estos sistemas de clasificación tienen un fuerte componente cultural, pero hay algunos sistemas que intentan ser universales, que intentan superar este sistema de este fuerte componente cultural de la clasificación de los alimentos. Y uno de ellos es el Eurocode 2. Este lo podéis encontrar por internet y lo podéis consultar fácilmente. Es un sistema muy riguroso de clasificación de alimentos, pero que es muy interesante para aquellos que os dediquéis a epidemiología, porque os puede ser bastante útil para describir la ingesta de los individuos del estudio, no en términos de alimentos, sino en términos de grupos de alimentos o subgrupos de alimentos. En cuanto a los nutrientes, bueno, aparentemente el tema de los nutrientes está muy claro, cuáles nutrientes se tendrían que incluir. Todos estaréis de acuerdo que se tienen que incluir todos los nutrientes. El problema es que encontrar este volumen de información es muy difícil y nos encontramos de nuevo con la necesidad de priorizar. Solo vamos a poder incluir aquellos nutrientes para los cuales exista información fiable y para los cuales,
pues tengamos dinero para cubrirlos, lógicamente. Por lo tanto, igual que en los alimentos que se priorizaron, los nutrientes también se van a tener que priorizar. La identificación de los nutrientes también comporta serios problemas. No sé si habéis reflexionado un poco al respecto, pero muchas veces hay descripciones que son a veces sesgadas. Por ejemplo, utilizar ácido ascórbico como sinónimo de vitamina C no es correcto. La vitamina C tiene varios vitaminos, entre ellos el ácido ascórbico, pero también el ácido de hidroascórbico, por lo tanto no es lo mismo. Y a veces os podéis encontrar algunas tablas de composición que os dicen, yo te doy el ácido ascórbico o vitamina C. No, no es lo mismo. La vitamina C son los dos vitaminos y si queremos describir bien la composición de un alimento tenemos que hacerlo con los dos vitaminos. Identificar los nutrientes tampoco es sencillo y hay sistemas parecidos a la UAL pero dedicados a los nutrientes para poder identificarlos bien. En este sentido, vosotros seguramente estos sistemas no los vais a utilizar nunca, pero sí que es importante que reflexionéis cuando utilicéis una tabla de composición o una base de datos sobre cuál es la descripción exacta de cada nutriente para el cual os informa. Y lo que es muy importante, vital, es el tema de las unidades y las formas de expresión. Fijaos, aparentemente la fuente A y la fuente B nos dan datos de contenido en fósforo de un alimento, da igual, cualquier alimento. Y aparentemente los datos son muy cercanos, pero si recogemos toda la información al respecto, nos daremos que la segunda fuente nos está dando no contenido de fósforo, sino de fosfatos. Y esto no es lo mismo, no es la misma forma de expresión, por lo tanto los valores son diferentes. Después, respecto a todo esto, también hay aspectos relativos a la calidad de los alimentos, a la calidad de los datos. Os he dicho antes de que hay que someter los datos a escrutinio, ¿verdad? Hay sistemas, hay estrategias para hacer el escrutinio de los datos y uno de ellos son los sistemas de calidad, de examen de calidad de los datos. Los principales conceptos que se revisan para examinar la calidad de los datos son el plan de muestreo, el número de muestras, el método analítico y la ejecución del análisis. Y esto normalmente, una manera bastante sencilla de hacer es mediante rúbricas como esta. Esta es una rúbrica que se aplicaría a cada dato de composición para puntuar su calidad. ¿Cómo veis? Sí. Bueno, como veis, hay muchos temas, lo siento mucho porque no me ha dado tiempo de finalizar la presentación. Hay muchos temas que son importantes. Yo lo que os resumiría sería en esta... En esta transparencia de aquí, vamos a pasar rápidamente, que serían los criterios de calidad básicos que se considera que deben cumplir las bases de datos de composición. Os he hecho esta lista porque es, digamos, el decálogo que hoy en día se considera que debe cumplir una base de datos de composición de alimentos. O sea, es nuestro objetivo final. Cuando hacemos una base de datos de composición de alimentos, nos tenemos que intentar aproximar a este decálogo de aquí. Esto lo podríamos resumir en la siguiente transparencia. No parece que avance. ¿No se ha quedado colgado? Ahora. Perdónate. En la siguiente transparencia. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a una base de datos? Pues en cuanto a los nutrientes, una lista adecuada de nutrientes que cumpla con nuestras necesidades, luego una buena identificación de los nutrientes que incluya detalles sobre las formas de expresión y si el nutriente, por ejemplo, si es una vitamina, qué vitaminos se contabilizan para el cálculo de la vitamina. En cuanto a los alimentos, una lista adecuada de alimentos y una buena descripción de estos alimentos. Y en cuanto a los valores, que hayan pocos valores desconocidos, esto es fundamental, que haya el mínimo posible de valores desconocidos, y luego que los valores sean de una buena calidad, o como mínimo de una calidad contrastada. Esto es lo que deberíamos pedir a una base de datos, y esto es una muestra de la información que, en teoría,
debería incluir una base de datos de composición de alimentos. Esto está extraído de la base de datos de composición de alimentos del CSNID, pero es sencillamente para que tengáis una imagen de lo que la apariencia que tendría un registro de composición de alimentos dentro de una base de datos de este tipo. Y bueno, nada más. Deciros que si queréis más información al respecto o si alguien tiene alguna duda posterior a estas jornadas, pues que muy amablemente le atenderé dentro de mis posibilidades. Aquí tenéis mi correo electrónico. Muchas gracias.